Como habíamos anunciado, hemos recibido al señor Ricardo Valdés, quien ha sido viceministro del Interior y que es fundador de Capital Humano y Social, que es una ONG que se dedica inicialmente al tema de la lucha contra la trata de personas, pero a partir de ahí creo que han tenido que orientarse a otras formas de criminalidad. No vamos a hablar sobre esas formas de criminalidad, sino sobre lo que hay al frente de la criminalidad, que es la Policía Nacional y el Estado peruano. Claro. ¿Qué significa? ¿Cómo traduciría usted las decisiones que han sido anunciadas respecto del pase al retiro de un conjunto considerable de oficiales de alta gradación de la Policía Nacional? A ver, suelen ser usuales las invitaciones al retiro a fines de año. Eso es lo regular, porque en una estructura piramidal hay generales que tienen que retirarse para permitir que coroneles asciendan, y así sucesivamente. Coroneles que se van para que entren comandantes, comandantes que se van para que entren mayores, es parte de la estructura. Pero en este caso lo que se han anunciado es coroneles, comandantes y mayores. Sí, ya. Claro, ¿no? Que son los oficiales, sí, digamos, justo antes de los generales. Sí. Antes de generales, ¿no? Pues también han salido 20 y tantos generales, ¿no? Como consecuencia, en fin, de las evaluaciones que ha hecho el comando y obviamente el ministro, ¿no? Porque hay que decirlo, así es así. Si bien el comando de la policía es el que establece los criterios para invitar al retiro a los oficiales, esto se tramita a través del ministro del Interior cuando hay una resolución que tiene que ser firmada por la Presidencia de la República. Entonces, claro, lo que ocurre en estos casos es que cuando se hace la evaluación para ver quién se queda y quién se va, una de las primeras cosas que hay que ver es quiénes tienen algún tipo de problema y que no tienen futuro en la institución, y ellos son obviamente los candidatos a retirarse, me refiero a nivel de coroneles hacia mayores, ¿no? Y en base a esa evaluación es que, bueno, se establece quiénes son los que van a ser invitados al retiro para permitir esta estructura piramidal de ascensos. Eso es así en... Coroneles, comandantes mayores, porque en principio no tendrían que salir, todos ellos pueden ascender, salvo los que tienen actualmente algunos aspectos negativos en su currículum. Se nos dice todos los días que necesitamos aumentar en 10% el número de nuestras fuerzas policiales. Sin duda, pero la base de piramidal en general, la base de las fuerzas policiales, tienen un rubro, digamos, una cantidad importante a nivel de suboficiales, que también tienen una estructura piramidal que llega hasta brigadieres y en fin, ahorita no recuerdo el otro grado, y en el caso de los oficiales va de alférez hasta general, pero es piramidal, es decir, no puede existir, aunque a veces ha ocurrido así, el grado más alto tiene un número menor que el grado que le precede, porque justamente, es decir, no es inacabable, es decir, no que se pueda eternamente, no es un rectángulo, es una pirámide. ¿El procedimiento le parece a usted estándar y de acuerdo al reglamento y a la tradición? Ahora, en este contexto han sido separados dos coroneles que habían ganado mucha notoriedad, ambos, el señor Lozano y sobre todo el señor Harvey Corchado. Y han habido una serie de polémicas en torno a la situación de Corchado. El señor Santibáñez ha negado esta mañana que él tenga alguna participación y algún mérito en la operación Chavín de Huántar. Yo es la primera vez que veo que se trata de renegar las acciones que han merecido la distinción de él por entonces un joven oficial. ¿Qué sabemos sobre eso? A ver, definitivamente yo creo que la lectura que está detrás, independientemente de lo que es lo formal, de lo que se supone que va a ocurrir todos los años, ya si entramos al aspecto individual y a la calificación que se hace de quienes tienen futuro y quienes no tienen futuro, entonces ahí es cuando se empiezan a ver si es que se ha producido o no determinado tipo de injusticias o de arbitrariedades. En el caso específico de estos dos personajes, que son dos oficiales reconocidos, premiados, condecorados inclusive. Yo mencioné a Corchado, el que conozco más, Chavín de Huántar, pero también por la captura de Artemio, es decir, es un hombre que se ha fajado contra el terrorismo del MRTA. Ya tenía un reconocimiento después de la captura de Castillo, muy cercano, ¿no? Sí. Bueno, además de haber participado en varias acciones con gente política poderosa que le ha merecido... Él tiene una hoja de servicios realmente impresionante por la cantidad de operativos en los cuales ha participado. Él es, digamos, el primer oficial que condujo la DIVIAC, que a mi modo de ver ha sido la división más exitosa que ha tenido la policía,
no solamente porque estaba conformada por oficiales y por efectivos, porque también había muchos suboficiales, de muy bien calificados, estudiosos y además con una línea ética probada y marcada, pasaban por polígrafo regularmente, etcétera. Y ha tenido, es decir, existe una serie de evidencias de que la DIVIAC ha sido muy, muy exitosa, entre otras cosas, porque no estaba pensada para perseguir un tipo de delito, sino para perseguir la transversalidad del delito. Es decir, de corrupción en el gobierno, en el poder. Ese es el EFICOP, yo hablo de la DIVIAC. DIVIAC. Él fue en el 2016 quien condujo la DIVIAC. Por entonces el ministro era el señor Más Sombrío, ¿no? Más Sombrío, sí. Y en esa época se hicieron una serie de mega operativos en donde se hicieron, en fin, no solamente temas de corrupción, trata de personas, tráfico de terrenos, extorsión, es decir, una serie de temas. ¿A usted le consta que hubo progresos en esos campos? Absolutamente, absolutamente. O sea, y hay inclusive un informe que se puede revisar si es que no lo ha bajado de la web del Ministerio, ¿no? Que son los 100 primeros megaoperativos que se hicieron por parte de la policía con una altísima cantidad de detenidos y sin disparar un solo tiro. Entonces, sino con pura investigación y que estaba más sustentada en escuchas legales y en la acumulación de pruebas que han permitido que los procesos usualmente se concluyan con éxito. El mérito principal del señor Colchado ha sido la investigación. Sí. Es lo que más nos falta en la policía. ¿Perdón? Es lo que más echamos de menos en la policía ahora. Sin duda, claro. O sea, es particularmente impertinente, es penoso que esto haya echar ocurrido a un especialista en inteligencia con méritos probados. Igual que el otro. El otro. Lozano. El coronel Lozano. Que además se ha cometido con una arbitrariedad todavía peor, porque Lozano estaba en estos momentos en pleno curso de entrenamiento. Para ser general. Para ser general. ¿No? Y usualmente no se toca a un oficial que está haciendo, porque para poder estar en un curso, para ascender, tienes que tener la autorización del comando. Y el comando mismo, que lo ha autorizado para hacer el curso, lo echa sin que haya terminado el curso. Es absurdo. Pero entonces, independientemente de lo formal, estaba escuchando precisamente en RPP al comandante general de la policía. Eso es Anabel, el día de ayer, ¿no? Sí, el día de ayer en la mañana, donde él justamente mencionaba sobre que que el coronel Colchado no tenía futuro en la policía, y formalmente tiene razón el comandante general de la policía, pero es que esa formalidad la han construido. O sea, aquí se ha planificado el escenario a través de una sanción grave. Que por la torta famosa, ¿no? Hay personas que se sintieron ofendidas de que unos colegas del señor Colchado hayan querido celebrar su cumpleaños con una torta que recordaba el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte. Digamos, esa relación de la casa de la presidenta Boluarte es un salto, digamos, conceptual que no tiene por qué darse necesariamente, porque todas las intervenciones, o casi todas las intervenciones que se han producido por la DIVIAC y por la EFICOP, se han producido de madrugada y usualmente se daba el aviso y se usaba el ariete para abrir la puerta. Y digamos, que era la herramienta clásica que usaba la DIVIAC y la EFICOP para entrar a un domicilio con todos los elementos judiciales y formales en regla. Entonces, pero en fin, se había producido días atrás la intervención en la casa de la Presidente y bueno, se ha querido usar eso, ¿no? Si uno revisa las normas de las faltas graves o muy graves, que además fueron argumentadas, se ha hecho una interpretación absolutamente antojadiza de la norma. Es decir, en ninguna parte dice algo con respecto a que si uno, digamos, hace pública una foto de una celebración de cumpleaños con una torta representativa del ingreso a un domicilio, eso sea una falta. Lo que han interpretado es que esa falta, o sea, por ejemplo, esa fotografía le genera a la policía, a la imagen de la policía, una situación denigrante. Y eso es una interpretación absolutamente antojadiza. Entonces, eso fue, a mi ver, planificado de tal forma que apenas yo le pongo una falta grave o muy grave a un oficial, lo que viene como sanción son días de rigor. Y los días de rigor, en efecto, establecen una limitación para que pueda ocupar cargos de comando. Y por lo tanto, si no tiene, por un número de años, si no tiene capacidad de cargos de comando, se le limita la posibilidad de ascender. Entonces, a través de una interpretación antojadiza,
a mi modo de ver, sí es una vendetta como parte de este proceso continuo de estar investigando actos de corrupción que lamentablemente han estado en el entorno directo de la Presidencia de la República, que incluye a la Presidenta y a su hermano. Por lo tanto, es absolutamente claro que en este caso, a mi modo de ver, aquí se ha producido una arbitrariedad, una interpretación antojadiza. El comandante general de la policía tiene razón en decir que formalmente, sí, formalmente, creo que podemos darle hasta cierto punto la razón. Es legal, hasta cierto punto también, en el entendido de que esta interpretación lo fue. Pero si vamos un poquito más allá, la formalidad carece de toda legitimidad, porque esto es un escenario que ha sido armado precisamente para perjudicar el hacía meses que se veía venir. Por eso yo digo, es la crónica de una baja anunciada, ¿no? Y eso lo sabe el propio coronel Colchado, y lo sabe la institución. Entonces, esto es lo que me parece patético, porque la policía, toda la policía sabe que esto es un escenario construido para cortarle las alas a dos policías, a dos oficiales muy valiosos, muy importantes, que tuvieron el coraje de enfrentar la corrupción al más alto nivel. Y eso no solamente incluye al entorno de la Presidenta, también incluye a varios partidos políticos. Sí, sobre todo algunos, ¿no? Sobre todo Perú Libre, digamos. A Perú Libre y, bueno, y también a otros que se encuentran en el Congreso de la República con diversas acciones, ¿no? Ha intervenido en muchos de los procesos judiciales que ha involucrado pues, a varios representantes del Congreso. Y figuras ahora, es una arbitrariedad, dice usted, pero contra la persona, contra las personas, pero es un daño institucional a la policía. Absolutamente. Acá lo más grave, no solamente por privarlas de dos personas destacadas, sino por pasar el mensaje, no lo hagas tan bien porque puede generar problemas. Sométete, agáchate y no hagas horas. Afectar la confianza a través de atentar contra la credibilidad de un proceso es lo peor que puede ocurrir. Entonces, muchas veces se habla de la moral policial, y en efecto la moral policial existe porque los policías que siguen un camino, que saben que a través del trabajo van ascendiendo, que van asumiendo responsabilidades, que además la han pasado mal, han estado enfrentando, digamos, delincuentes y criminales peligrosos. Sí, claro, y además han estado en zona de conflicto. Bueno, esos son los oficiales de la policía que necesitamos, y sobre todo, como conversábamos hace un rato, sobre todo que hagan investigación, ¿no? Porque la investigación es el eje, en realidad, del accionar policial. Un policía es importante en la medida que también controle el territorio, que se despliegue, que sepa realmente resguardar el orden público, el orden interno, que sepa, que tenga conocimientos para perseguir un evento criminal en el momento que se da, ¿no? Que tenga capacidad de reacción. Esa policía es imprescindible. Pero más importante es la policía que se toma el tiempo, una vez que se ha cometido un acto delictivo, para investigar y poder generar el círculo de caza, ¿no? Necesaria de todos los delincuentes que están en torno a una organización. Usted forma parte de una organización que hace un seguimiento a las regiones del país porque se ocupa de la trata, por ejemplo, que está dispersa en una serie de regiones en el Perú y en las ciudades, también en Lima incluida. Y se presentó un informe ya hace unos meses, recuerdo, pero ¿qué evolución reciente percibe usted una vez que estalló la crisis en el Ecuador y que cobramos conciencia de la criminalidad transnacional y la porosidad de nuestras fronteras? ¿Qué reacción ha habido por parte del Estado y particularmente de la policía? A ver, acabamos justamente de lanzar el día de ayer un observatorio sobre el crimen y la violencia con algunos resultados de acopio de información. ¿No lo ha traído, no? ¿No lo ha traído? Aquí lo tengo, sí, pero después creo que mañana lo vamos a conversar seguramente, posiblemente en la mañana. Pero sí hay data importante. Y una de las cosas más interesantes es que el crecimiento de la extorsión, es exponencial en los últimos 3 o 4 años, ¿no? O sea, ¿en cuántas regiones? Hablando a nivel nacional. O sea, porque a mí me sorprendió mucho haber estado recientemente en el Cusco. Nadie ha oído hablar de extorsión en Cusco. Jamás hemos oído.
Bueno, he hablado con empresarios, he hablado con policías, he hablado con trabajadores, con periodistas. No, no existe. Hay zonas de nuestro país a donde no ha llegado eso. No, yo diría que hay zonas, yo he estado también en el Cusco hace exactamente 2 semanas y hemos estado conversando acerca de cómo la extorsión se está produciendo en zonas hoteleras, en bares, y sí está incursionando en negocios menores, tal cual como en Cusco ciudad, en Cusco centro. Entonces habría que ver quién nos da la información. No, pero las asociaciones de bodegueros del país, que ven todas las bodegas del Perú, están todas asociadas, ellos reportan también extorsión. Hay que tener en cuenta que esto es un delito muy complejo, muy complicado de seguir, porque es subterráneo. Entonces, en general, las personas no denuncian, pero en este caso las denuncias sí se han incrementado muchísimo. Tenemos cerca de 40.000 denuncias registradas en los últimos años. O sea, la información que se podría sacar de ahí, a través justamente de buenos investigadores que reúnen, que acopian la información, la analizan y se hace inteligencia con ella, es muy interesante porque ese crecimiento de la denuncia tiene obviamente un correlato también en algo de confianza de la ciudadanía en las fuerzas policiales, porque de lo contrario no denunciarían, denuncian porque ya llegaron a un límite y quieren que se atrape al criminal. Entonces, estas denuncias, que son muchas, uno las cruza con la cantidad de presos. Entonces, si uno mira la estadística, en ambos casos, las denuncias, esta es la información de la Policía Nacional, está en el observatorio del Ministerio del Interior, y uno cruza la información con la cantidad de presos que hay. Y la cantidad de presos que hay ha disminuido con relación a años anteriores. Entonces, si bien los presos entre el 2014 y el 2024, los últimos 10 años, ¿no?, se han incrementado de 60.000 a casi 100.000, los presos que habían en el año 2016 por extorsión o 2015 por extorsión llegaban alrededor de 1.500 y ahora estamos de presos en el año 2024 por debajo del ratio de ese momento. ¿Y qué puede explicar esa paradoja? Justamente falta de investigación y falta de acción policial. Porque lo que tenemos son cantidad de denuncias, porque las denuncias se han disparado, o sea, son cosas que es muy difícil, porque la extorsión usualmente es difícil que se denuncie, salvo que hay un nivel de hartazgo muy fuerte, y a su vez yo creo que la población ha sentido el compromiso del sector privado, es decir, de las asociaciones que han puesto el grito en el cielo, porque ya se ha hecho evidente cómo la extorsión inclusive ha generado paro nacional hace un par de meses. Sí, ¿no? Entonces, extorsión contra transportistas. Claro, entonces, el éxito, ha tenido éxito este ministerio, entonces, bueno, hay que ver los datos. Y de acuerdo a los datos, este ministro, esta gestión, este comandante general de la policía, están siendo derrotados por los extorsionadores, porque si bien hay muchas denuncias registradas por la propia policía, la eficiencia a nivel de captura de extorsionistas. El señor Santibáñez está lejos de reconocer eso. Sí, muy lejos de reconocerlo. Él no va a renunciar, pese a que había prometido que si sus estados de emergencia no daban resultados, lo haría. Bueno, si hubiesen dado resultado, no los hubiese extendido, ¿no? Sí. Bueno, está. Palabra final, robando tiempo sobre la minería ilegal. ¿Hay síntomas de que reacciona el Estado o sigue una pasividad y una complicidad alarmante? Bueno, hay síntomas de que el Estado reacciona en complicidad con los mineros ilegales. O sea, lo que estamos viendo desde la salida del ministro Mucho, que en fin, si bien se puede haber demorado necesariamente para generar una ley, esta extensión del reinfo es algo que han aplaudido los mineros informales y entre ellos varios ilegales, porque han ganado la batalla. Es decir, el Ejecutivo ha perdido frente a los mineros ilegales e informales, y el Congreso de la República ha legislado a favor de ellos, como viene haciendo el Congreso de la República, también dando una serie de normas absurdas, van y vienen, han ido y vuelto con el tema del crimen organizado, lo mismo con la detención preliminar, ahí con sus ajustes, pero que legisla el Congreso de la República para luchar contra la criminalidad, lamentablemente está legislando a favor de la criminalidad. Ricardo Valdés, muchas gracias. Tengo dudas de desear un feliz fin de año, por las razones. Vamos a desearnos un feliz fin de año de todas maneras. A todos. Aunque los datos que nos ha traído hacen temer que todavía no hemos alcanzado el punto peor. No ha habido la reacción que se hubiera necesitado. No la ha habido, pero en fin, esperemos que realmente exista una reacción. Y yo confío mucho cada vez más en la institucionalidad, sobre todo que estamos viendo reacciones en el Ministerio Público y en el Poder Judicial,
poca confianza en el Congreso y en el Ejecutivo. Policía, ¿no? Lo que vemos en la policía, por lo que dice usted, es una venganza cometida contra dos oficiales destacados que habían contribuido a la lucha contra la corrupción por lo pronto y cuando estaban en la DIVIAC en general contra la criminalidad organizada. Muchas gracias, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y dirigente de Capital Humano y Social. Muy feliz fin de año y muy feliz 25 para usted y su familia.